hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo Muy estás bien, esta semana? estamos en un nuevo escenario porque estamos mejorando el audio. No nos llegaron los micrófonos, pero acá por lo menos deberíamos tener un poquito mejor acústica. Vamos paso a paso. Vamos Exacto. avanzando. Oye, esta semana estuvo buena en términos de noticias. Sí, tenemos hartas noticias entretenidas tratando de salirnos un poco del tema ChatGPT, Exacto. que siempre está, que a mí me interesa mucho, pero que hoy día vamos a traer noticias un poquito diferentes. Dale, oye, ¿partimos por la Luna o partimos por China? Partamos por la Luna, Ok. que, ¿adivina qué? Tiene que ver con China. Lo interesante de esta noticia, se descubrió un yacimiento enorme de agua en la Luna. ¿Pero idea mía o eso ya había pasado? Se sabía, había evidencia que existía agua en la Luna, ¿Ya? pero lo que se encuentra es un yacimiento gigantesco primero, entonces eso es relevante porque se va a poder utilizar el día de mañana para hacer gasolina espacial, digamos, para ir a los siguientes lugares, y segundo lo encuentra China. Allá, o sea, toda esta carrera armamentista, geopolítica, ahora le metemos una carrera espacial. China está trabajando de manera muy fuerte en hacer una base espacial y por eso está explorando la Luna, algo que Estados Unidos nunca hizo en su momento. Estados Unidos iba, volvía, demostraba su capacidad de hacer Se traía un par de cohetes, roquitas. pero la China está trabajando en quedarse allá. Bueno, y además que el que haya agua no es solamente poder tomarse el agua en una base allá, sino que como tú decías, esa es la base para poder hacer Combustible. hidrógeno, y con hidrógeno, bueno, no tenemos más que hablar, es fascinante, como que, bueno, ¿sabes qué? No, déjame comentar algo más. También tiene este ángulo de toda la carrera en torno a la minería espacial. Que yo la primera vez que lo escuché, lo encontré así, pero sacado de película de ciencia ficción, pero la verdad es que yo, investigando un poco, te das cuenta que hay una serie de compañías que se están dedicando como en serio Sí. a planificar cómo el día de mañana llevan un cohete a un asteroide, lo minan, es decir, sacan cobre, probablemente cosas más caras, hierro, o sea, perdón, Sí, oro, o metales Metales raros. Tierras raras, sí. y se lo traen de vuelta. Es una locura, ¿no? Sí. O sea, las oportunidades están definitivamente. Hay algunos asteroides que han hecho el cálculo, digamos, del precio del metal que tienen dentro. No recuerdo cuál es el metal en particular. Y son trillones de dólares. Es brutal. Como referencia, el PIB de la Tierra completa por año son 100 trillones alrededor. Entonces, que haya algo flotando fuera, que valga trillones, que sea en el orden de magnitud de la producción económica completa de la humanidad, es una oportunidad. No, y además que lo interesante es que tal como hay un tratado con respecto a que la Antártica no se puede explotar justamente para minería y cosas por el estilo, porque nadie se quería pelear por eso y generar una nueva guerra, de una u otra forma va a pasar lo mismo con la Luna. Y Bueno, había un chileno que lo reclamó, recordemos. Que... Exacto, de hecho Nixon le mandó una carta al chileno, dicen, pidiéndole permiso para aterrizar. En serio. Ya, bueno, cerremos el tema porque La mejor noticia, no estamos alargando mucho, pero creo que es interesante el tema de la minería espacial porque después eso va a dar, por ejemplo, para el tema medioambiental. Sí. ¿Vamos a estar felices de no estar explotando la Tierra y que estemos explotando la Luna? ¿O nos va a picar y molestar de que estemos explotando nuestros satélites? Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo más probable es que minemos asteroides. Entonces yo creo que va a haber un Pero están acuerdo más lejos, global. Están más lejos, pero el ratio o sea, tienen mucho más minerales valiosos que la Luna. Impresionante. Dale, next. Vamos. Taiwán. Taiwán. La semana pasada, esto yo no sé si lo hacen intencional para que nosotros tengamos buenas noticias, pero el O mismo malas día, noticias. el expresidente de Taiwán visita China. Hace décadas que no hay una visita oficial de Taiwán a China. Y la presidenta visita Estados Unidos. Pero pregunta, ¿no es décadas sino que no nunca? Es decir, En ¿el mil- presidente taiwanés había ido en buena a China? No en buena, fue en 1949 la última vez, que fue el año en que tuvieron que escapar, digamos. Por eso, nunca fueron. Es decir, Nunca fueron, en desde- 1949 la República China, que es como se llama Taiwán, ¿cierto? Sí. Escapa de Mao Zedong Sí, y nunca más volvieron. sí. Entonces nunca... Sí, en la primera visita, sí, en Eso realidad. lo doy, En la primera visita y efectivamente hay una cosa bien especial acá de que hay dos grandes potencias peleándose por este trozo de tierra y dentro también, y que uno no suele leerlo, hay también parte de la gente de la población de Taiwán que es más afín a China.
Qué impresionante, ¿no? Además que impresionante porque no se están peleando por el pedazo de tierra en sí, es decir, el pedazo de tierra no tiene ningún componente geopolítico como tenía el petróleo en Medio Oriente. Sí, es la primera isla de defensa que construyó Estados Unidos para contener a Lo entiendo, a- pero el a punto, China. el punto es que no tiene un recurso natural, no tiene nada específico más allá de todas las fábricas de semiconductores, pero que son, son replicables por lo menos. El punto tiene mucho más que ver desde Estados Unidos con el statement de nosotros defendemos la democracia, esta es una democracia, no hace mucho, pero es una democracia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Taiwán es sobre los microchips. Hay muchas otras democracias en peligro y Estados Unidos no mueve ni un dedo para defender democracias en África. ¿Por qué esta democracia de nuevo es simbólica? Porque, pongámoslo de otra manera, si es correcto la tesis de que solamente por los microchips, hoy día se pueden montar todos los microchips que necesita. Es lo que está haciendo. De hecho, está Lo sé. replicando y por lo tanto, Claro. el día que ya pueda replicarlo, Bueno. según yo, va a soltar Taiwán. Que todo esto sería como lo mejor para el mundo, no sé si Sí. para los taiwaneses, pero que en el fondo en 2040 hayan suficientes fábricas de microchip en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, Sí. el tipo levante las manos y diga, esto ya O no sea, me importa más. TSMC ya partió construyendo en Arizona una réplica de la fábrica que tiene en Taiwán. No, eso lo tengo claro, pero sí, me gusta la tesis, encuentro que hay que verla, o sea, como que sería pobres taiwaneses. Vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos. No, porque también entendamos esto. Estados Unidos defendía Taiwán en el año 80 cuando no tenía estas fábricas de microchips. Pero no al tan nivel de hoy avanzadas. día, y era por ser la primera línea. Eso sí, de todas maneras. Y de hecho hoy día pasa lo mismo con el resto de la isla, ¿cierto? Con Japón, con Filipinas, exacto, con Indonesia. Exacto. Pasemos a la siguiente noticia, Tomás, si no, no, Está vamos, bueno. no vamos a alcanzar. Pero muy interesante y se están desarrollando los hechos. La tercera noticia también tiene que ver con el ¿Cuál era? espacio. No la tengo anotada acá. SpaceX. Ah, ¿verdad? SpaceX, que Sí, va a po. ser otro de los visitantes frecuentes, creo yo, en este podcast. Es curioso que no haya sido ya. Sí, es curioso. El gran proyecto del último año recordemos, de SpaceX es la Starship, que es la nave, básicamente el cohete que está diseñándose para, uno, ir a la Luna, dos, para ir a Marte. Acordémonos de que el amigo Elon Musk, toda su volada tiene que ver con ir a Marte. Es decir, todos estos cohetes que lanza para lo que fuese, principalmente satélites, es una gran excusa para practicar, para llegar a Marte. El objetivo final, Eso es lo que exactamente. importa a este tipo. Entonces, lo que se nos viene en las próximas semanas, no hay una fecha exacta definida, se cree que el 20 de abril, pero no hay una confirmación completa, es el primer vuelo orbital, es decir, la primera vez que esta nave completa sale de la órbita de la Tierra e intenta volver. A mí lo que más me impresiona de todo esto, y me voy a arrancar de la noticia en sí, del aparato, del cohete, es la cantidad de gente que como hace 2 años atrás se inscribió para hacer la tripulación para esa nave, entendiendo que la promesa es que es un viaje sin retorno. Ah, mira, Y no sabía. No, se inscribieron miles de personas y finalmente seleccionaron, creo que era un shortlist de, no sé, 200, decir, estas son más o menos fit para hacer esto, y la promesa es, te vamos a llevar a Marte y no te vamos a traer de vuelta. Esto nos lleva a un tema divergente, pero yo no sabía que estaba esa lista, pero algo que yo haría. A los Ok. 60 años, Creo que este tema no queda otra que tocarlo en la sección de emergente de la te próxima vas a semana. morir igual, ir a Marte, vivir mi último año en Marte y Tu decir... último año. Claro, Claro, pero es que dejémoslo ese- para divergente, porque si no... Está bien, porque acá lo que van a ir es un montón de personas, comillas, suficientemente físicamente en buen estado, Claro. porque tienen que aguantar un viaje. Claro, pero imagínate que tuvieras un cáncer o algo que te queda poco tiempo y que está por ahora bien. Bueno, toma, dejémoslo para divergente porque si no... Hecho. Bien. Entonces vamos a la siguiente. Ok, esta semana, en Emergente, ¿cuál es el tema, Daniel? Yo no tengo tema. ¿Tú traes algún tema, Tomás? Tú Oye. siempre eres bueno para lo emergente. Encontré que fue muy interesante cómo la Fundación Imagen País de Chile sacó un nuevo documental que el tema es presentar a Chile, en vez de presentarlo como este pueblito lindo Sí. al final del mundo, Sí. o decirle venga para acá porque Torres tenemos del Paine y claro. lagos preciosos, los Moais, el desierto de Atacama, lo que fuese, sino que presentó a Chile como una especie como de laboratorio de sustentabilidad en el fin del mundo. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Entonces, sin entrar a comentar el documental en sí, lo que yo encontré interesante fue el pitch. Es como el decir, oye, Chile está para esto. Y el está para esto también nos como que ofrece una pregunta o una oportunidad a nosotros, Sí, como chilenos, sí. de, oye, ¿cuál era nuestra estrategia de desarrollo? Claro. Entonces, imagínate, y esto es una charla que hacía alguien en Silicon Valley hace muchos años atrás, que decía, mira, los países que tienen un mejor futuro, por decirlo así, son aquellos que tengan muy buenos recursos naturales
porque es medianamente obvio, pero sobre todo de cara a generar electricidad barata. Claro. Y nosotros check, porque no podemos tener más viento, no podemos tener más marea, no podemos tener más sol. Sí. 2, que sean chicos, en el sentido de población, porque en el Para poder fondo, manejar esto del claro, governance. porque uno lo quiera o no, parte de los problemas que tiene la Unión Europea es que cuando se formó la Unión Europea diciendo vamos a tener un mercado enorme, no se dieron cuenta, o tal vez no lo vieron venir, el que la sociedad cada vez se iba a polarizar más, se iba a complejizar, y por lo tanto tener 400 millones de individuos que hay que poner de acuerdo es complejo. Bueno, en Europa hay un tema de diversidad cultural y política también. Creo que en Mallorca, o sea, en Chile hay diversidad, pero dentro del big picture es un país relativamente homogéneo. Exacto. Pero en fondo, y volviendo al punto, somos un país pequeño que Sí. tiene pocos conflictos geopolíticos, Sí. que tiene energía abundante y barata, Sí. y que tiene un montón como de oportunidades que tenemos que tomarlas. Sí, esto me hace pensar un poco, yo creo que Chile ha sido ocupado como laboratorio antes en la historia. Es que vamos a caer en el tema del neoliberalismo y eso nos va a pero- polarizar. No, por eso, no quiero decir si está bien o mal, lo que quiero decir es que efectivamente yo creo que ha sido probado de que Chile tiene las características para convertirse en un laboratorio. Y por lo tanto, este llamado, que unido, en el fondo la estructura social ya está probada de que puede ser un laboratorio unido, que están las condiciones naturales geográficas, hace sentido de convertirnos en esta punta, en esta prueba, por lo menos para el mundo occidental, de qué políticas, qué Además que tiene pueden funcionar. dos ángulos interesantes, porque cuando tú quieres ser el laboratorio de algo, necesitas que inviertan. Entonces lo interesante es poder atraer atracción, o sea, inversión extranjera, de que en el fondo los alemanes o los gringos o quien sea quiere invertir en Chile porque le interesa desarrollar los primeros biocombustibles o lo que fuese. Pero necesitamos regulación que invite a eso y que le dé seguridad al alemán de que su inversión... porque además es un testeo, no debería ser igual a lo que tenemos hoy día como inversión normal. Tiene que haber Claro. algún cierto incentivo a riesgo, Absolutamente. incentivo a... Y que de hecho hoy día Chile lo hace bastante mal en eso. Es decir, si tú hoy día tú estás trabajando probablemente, y no quiero hablar mal de la gente que está trabajando en traer inversiones, es decir, Invest Chile, yo imagino que un ejecutivo de Invest Chile sentándose con un inversionista extranjero le dice, venga a invertir en mi país. El inversionista le dice, bueno, ¿y qué me das tú a cambio? Sí. Y le dice, un buen país. Pero es que yo no creo que ellos lo hayan hecho mal, sino que el objetivo era diferente. El objetivo era dar cierta seguridad para que hubiera una inversión. Pero esto que se está proponiendo entiendo que es diferente, que es que sea un laboratorio. Ven a probar capital de riesgo y, digamos, los mecanismos y las instituciones son diferentes. Claro, pero bajemos más la pelota a piso. Mañana podríamos estar desarrollando fábricas de baterías, ¿cierto? Sí. Toda la industria alrededor del litio, que nos va a pasar la típica cosa que discutíamos con el cobre, de por qué mandábamos el cobre a Japón para que allá lo transformaran en cable Claro. y nosotros lo compráramos de vuelta. Pero las pocas fábricas de cable que habían en Chile le iba muy mal. Claro. Y igual terminamos comprando el cable en Japón. Pero ahora parte de esa dinámica cambió porque ahora tenemos energía muy barata. Hace Claro. 40 años atrás no teníamos energía barata. Claro. Después pasa lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno se puede transformar en amoníaco, se puede transformar en combustible sintético y hay toda una industria por desarrollar ahí. Después, si nos movemos un poquito del sol y los combustibles, podemos empezar a hablar de toda la biodiversidad que tiene el sur de Chile, en términos Exactamente. de investigación, de bosques naturales, de agricultura. Marea también, viento. Yo todavía no puedo entender por qué la energía mareomotriz no se ha desarrollado más. O sea, Sí, no hay, sé. hay harto experimento interesante, pero claro, están todos en Europa, en China, pero si estuvieran las condiciones reglamentarias, podríamos decirle, oye, hagan su hub de experimentación de Acá, energías. y no va a pagar impuestos. Y O que- no paga impuestos o- los primeros 10 años, o no paga los primeros impuestos los primeros 20, o cuando recién empieza a exportar y se lleve la plata, paga Sí, impuestos. sí, pero es verdad, tenemos todo para hacer ese como hub de... Yo creo que el otro gran desafío es el capital humano. Y lo veo también viendo un poco los problemas que ha tenido Europa en como las dinámicas de tensión política dentro de Europa, de cómo el brain drain que se llama, ¿cierto? Sí. De repente unos países pierden a sus talentos. Y yo creo que hoy día la oportunidad que tiene Chile, pero al mismo tiempo el déficit que tiene que ver con eso. Es decir, no tenemos suficientes ingenieros, no tenemos suficientes científicos, no tenemos suficientes organizaciones que se dediquen a hacer ciencia aplicada. Es verdad, pero tú puedes ver esa amenaza como una oportunidad. Puedes decir, mira, en realidad, si está muy bien hecho esto y hay una política educacional unida a la política, Exacto. puedes decir, puedes incentivar a que surjan mejores universidades, traer estudiantes talentosos del resto de Latinoamérica, por ejemplo, a Chile y hacer un hub educacional en Chile. Exacto. O sea, yo siempre he pensado que Chile tiene una tremenda oportunidad de ser un hub educacional para Latinoamérica. Claro. Es decir, que tal como Australia se lleva la gran
cantidad de asiáticos que van a estudiar másters y doctorado y van a Australia, y de Sí. hecho, si no me equivoco, la industria de educación en Australia es la segunda más grande después de la minería, podríamos tener algo similar en Chile, entendiendo que tenemos la reputación, tenemos la estabilidad, tenemos buenas instituciones educativas. Claro, y de un hub es más fácil armar otro hub y otro hub. Tú puedes tener hub de innovación, hub de Exacto. energía renovable, hub de educacional, que conversan entre sí como un sistema. Y por otro lado, está la parte de hacer como el value chain del conocimiento bien armado, porque probablemente ciencia básica, los alemanes ya tienen las capacidades montadas y los gringos. Pero nosotros si hacemos ciencia aplicada, Claro. como entender bien en qué parte de la cadena hay que ponerse, y esto es más peludo de lo que parece. Sí, Entonces, por eso sí. digo que encuentro interesante el pitch. Sí, pero no estamos tan lejos. Uno tiende a mirar Europa, Londres, acá mismo en la universidad, y en realidad uno se da cuenta que la educación chilena de algunas universidades es realmente buena. O sea, hay mucho talento. Lo que pasa es que los números muy hay que nicho. ampliarlo. Es muy nicho, pero yo creo que Chile tiene, y estoy contigo en esto, Tomás, las condiciones básicas para desarrollar estas líneas de acción y convertirse en estos hubs. Bueno, y yendo un paso más allá, para hacerlo concreto, tiene que ver también con la visión para que esto pase, o perdón, para que se reglamente, porque esto sigue siendo una conversa de podcast, Sí. sigue siendo una conversa de más de un pasillo, pero esto no se discute en la política, esto no se discute en muchas cartas en el Sí, diario. es que ahí Esto, volvemos- esto no pasa en que realmente pongamos la preocupación en decir, oye, ¿en qué estamos pensando en 10 o en 20 años plazo? ¿Y dónde vamos a invertir para que esto pase? Sí, bueno, lo que hablamos un poco el otro día, que hay poco incentivo de los estados a pensar a 10, 20, 30 años. No veo mucha solución. Brasil tiene un organismo que me parece muy interesante, que es un organismo de planificación de largo plazo, ¿Ya? que es como un banco ¿Y central. le ha funcionado? No sé si Brasil es el mejor del escenario, con mucho cariño a mis amigos brasileños, pero... Daniel vivió muchos años en Brasil, por si Sí, le tengo mucho cariño a Brasil. Pero no estoy diciendo que haya funcionado particularmente bien, pero como idea uno podría pensar una institución en Sí. Chile semi-independiente o independiente pensando a 30 No años. me acuerdo si fue para el gobierno de Piñera 1, Piñera 2, que Flores, el ex senador, que Fernando Flores. siempre se la ha dado de futurista y vive en Silicon Valley hace 40 años, armó sus buenas 300 páginas sobre la oportunidad de Chile hacia el futuro. Sí. Y yo creo que eso sigue en el cajón de alguien. Está el mundo de los futuristas y todo ha ido creciendo en Chile. Se ha ido como... Tal vez ahí vamos a estar pronto para tener Claro, masa crítica. pero lo triste fue que se hizo ese documento. No sé si es bueno o malo, probablemente es bueno. Y la pregunta es ¿por qué nunca lo discutimos? ¿Por qué nunca se reglamentó algo para que pase? Como que siento que todavía en Chile le tenemos susto a poner incentivos. Como que siempre pensamos de que todo el mundo tiene que pagar por delante las cosas. Sí. Cuando la verdad es que no. Las empresas y los inversionistas no tienen incentivo a arriesgarse en temas que se van a pagar en 20 años plazo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tal vez alguna de las personas que nos está escuchando será el futuro ministro de Planificación de Largo Plazo de Chile. Llámenos. Bien, muy buen tema, Tomás. Pasamos a la siguiente sección. Bueno, entonces vamos con la tercera parte del podcast, diverjamos. Exactamente, vamos a divergir. Oye, para pelar el cable esta semana vamos a tocar nuestro tema favorito y es ChatGPT porque nuevamente hizo noticia. Me sorprendió que hoy día, de hecho, leí que Italia lo había prohibido. Sí, es que está pasando muchas cosas la semana, es una locura, y vi lo de Italia también, y impresionante que a nivel de país se dice, esta herramienta no se puede usar. O sea, yo lo que no puedo entender es cómo pretenden que alguien no lo use realmente, porque tampoco tienen como Sí, lo mismo. el firewall chino que efectivamente lo pueden prevenir. Yo estuve en otra conversación, comillas, privada, donde me hablaban que Alemania estaba muy preocupado, de hecho, de generar sus propios motores de inteligencia artificial soberanos, es decir, que fueran 100% alemanes por científicos alemanes, con hardware alemán. Yo recibí información también que Estados Unidos están las comisiones políticas de más alto nivel conversando para ver cómo se enfrenta Sí, este a mí tema. también me llegó por lugares medio confidenciales lo mismo. Está interesante la cosa, Sí, ojalá que no haya el micrófono acá de la CIA. tal cual. Pero pero es una locura el tema, Bueno, realmente. y para cerrar, no sé si para cerrar, pero para abrir, yo creo que vale la pena explicar algo, porque... ¿Por qué es tan peligroso en el fondo? Claro, Claro, y que tiene que ver con esta otra noticia de que pasó el test de Turing. Sí. Pero antes de entrar a eso y explicar qué es el test de Turing y por qué es importante que lo haya pasado, yo creo que es importante aclarar la lógica que hay detrás de estas herramientas porque he visto muchas malas interpretaciones.
Sí, efectivamente uno escucha y lee en la prensa gente que dice, oye, acá se equivoca o tiene este problema, y creo que en general no se entiende cómo funciona a un nivel como fundamental, cómo operan estas herramientas. Déjame hacer una explicación básica y después tú obviamente la vas a poder hacer mucho mejor. Uno siempre piensa que la máquina piensa. Y la verdad es que O analiza. O analiza, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que este tipo de tecnología, es decir, las redes neuronales que terminan siendo capaz de entender información desestructurada como es el lenguaje, ¿bien? O como son las imágenes, es decir, no son ceros y unos, no son datos de una planilla financiera que está estructurada. Exactamente. Lo hacen de una manera probabilística, es decir, son máquinas estadísticas que de alguna manera saben, comillas, lo que viene. Es decir, Sí, o sea, están entrenadas para eso. Exactamente, pero no están entrenadas para aprender que 2 más 2 es 4 Sí. y que después cuando le damos suma, multiplicaciones y una álgebra más compleja, lo analizan bien y lo resuelven bien. Sí, sin alargarnos mucho, la computación tradicional antes de las redes neuronales era simbólica, que se llama. Es decir, seguían un algoritmo exactamente y procedían a computar datos. Es decir, con un input hacían un cierto camino y daban un output siempre igual, y por lo tanto, en una base de datos anda y busca el 322 y dan una respuesta exacta siempre. Hay un análisis lógico. Sí, hay un análisis 100% lógico. Exacto. La red neuronal simula lo que ocurre en los cerebros de los animales, en general de los sistemas nerviosos, y lo que se intenta es que la propia máquina entienda las relaciones entre input y output. Entonces, en el caso, por ejemplo, de GPT, lo que se entrena a la máquina de tal manera de que él pueda predecir qué es lo que viene en un texto. Entonces, se entrena buscando en internet y viendo la capital de París de Francia es, y trata de predecir y le va apuntando. Entonces, su única misión, esta máquina, esta caja negra, se entrena para ir viendo cómo terminan las frases. Claro, pero en el fondo, y acá viene lo importante, no es que piense, no es que analice, sino que lo que hace muy bien es completar la oración. Es un autocompletar en esteroides. Exacto, y cada día empieza a completar cosas más complejas y al mismo tiempo se retroalimenta y se entrena. Exacto. Que en el fondo primero practicamos con París y las capitales del mundo, después practicamos con hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí. Y después como hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el día? Efectivamente, pero a un nivel fundamental sigue siendo lo mismo. Cuando yo le digo ahora, escribe un artículo hablando de esto, él sabe que lo más probable es que el texto que vendría es efectivamente el ensayo. Exacto. Y ahí es cuando, de nuevo, por prueba y error, termina entendiendo, entre comillas, la gramática porque no la entiende. Lo Claro. que realmente hace es sabe que este tipo de preguntas se responden de este tipo de forma. Claro, pero es importante entender que hay una ilusión para los seres humanos. A los seres humanos nos da la impresión de que la máquina te entendió y hay una impresión de que está respondiendo todo lo que le preguntaste, pero en realidad lo único que está haciendo está escupiendo el texto más probable. Creo que es muy buena la palabra que usaste, ilusión. Es decir, Es ilusión de inteligencia. Se genera esta ilusión de inteligencia cuando lo Sí. que realmente es estadística. Aprendió que la mayoría de las veces esta es la respuesta correcta. Esta es la relación entre un input, escribe un ensayo de Shakespeare, y un output. Lo que pasa es que esta relación es tan compleja y tan bien hecha que da la ilusión de que te está entendiendo y te da una respuesta pensada y reflexionada. Y al mismo tiempo termina generando respuestas, valga la redundancia, que le acomodan a quien la entrenó en último caso. Porque como explicaba Daniel hace un par de capítulos, esto siempre tiene una última capa experta. Y esa última capa experta, en el caso de GPT, son personas muy normales que quieren respuestas agradables y respuestas tal vez hechas con mucha gramática y con mucho matiz y cosas por el estilo. Pero estas herramientas, cuando están en aplicaciones más específicas, se entrenan directamente con expertos. Y, es decir, y va a depender de qué expertos pones. Claro, agarramos biólogos porque quiero algo que me sepa buscar muy bien papers de biología. Exacto. Entonces agarro biólogos que les responden si está bien, no está mal, y por esto y por lo otro, y porque aquí y porque allá, para que se terminen entrenando bien. Exacto, exacto. Y de hecho, si te acordáis, hace un par de años atrás Microsoft sacó una de estas herramientas, pero hizo como que se entrenara en Internet abierto. Sí, y fracasó. No solamente fracasó, se terminó transformando en un pseudo-nazi porque aparecieron un par de grupos extremos, le empezaron a bombardear de vuelta, Sí. a alimentar con un par de ideas locas y estúpidas, Sí. y agarró esa forma, Sí. agarró esos prejuicios, agarró esa idea, pero no es que las agarre porque su conciencia las toma, sino que aprendió que era la respuesta correcta dado el cómo lo entrenaron. Ahora OpenAI está intentando que eso no ocurra, entonces cuando se le pide a los seres humanos ir valorando y hacer esta última capa de entrenamiento, se le entregan literalmente manuales de lo que es correcto, porque se ocupó gente en Kenia
básicamente gente en Kenia. Entonces se le mandaba, mira, esto en nuestro mundo, en nuestra cultura es correcto, entonces cada vez que hay un problema de racismo, etcétera, etcétera, tú dile que no me gusta. Y se le entregó un manual moral. Bueno, se nota. Exacto, nota. pero siempre va a tener un sesgo eso, y el sesgo que la compañía quiera darle. Bueno, y por eso, de hecho, hoy día como que una de esas profesiones que va para arriba es experto en ética e inteligencia artificial. Sí, pero va tan rápido que ahora, como comentamos la semana pasada, ahora se puede, para esa parte, usar ChatGPT para entrenar a otros. Oye, Entonces, para cerrar, ¿qué significa que ChatGPT no solamente haya pasado las pruebas de los MBA y las pruebas de los abogados, sino que ahora pasó el test de Turing? no, es que para mí, yo leí eso y... ¿Qué es el test de Turing? Bueno, partamos por quién es Turing. Sí, Alan Turing, matemático inglés, británico, fue no sé si han visto la película, ¿cómo se llama? De Imitation Game. Buenísima. Sí, decodificó Enigma, que era el sistema que usaban los alemanes, los nazis, para pasarse información, ¿cierto? De manera encriptada. Claro. Lo decodificó un gran matemático y además el padre de la ciencia de la computación, del computer scientist. Entonces él ya a los 50 decía, mira, en 50 años más, no, un genio el tipo, 100 años más vamos a tener computadores tan poderosos que van a poder pensar. Incluso él decía, en un momento van a ser tan capaces como los seres humanos, y él propuso un test para medir el punto en que la humanidad creara un computador que fuera tan capaz como un ser humano. Y él propuso un test súper simple. Entonces dijo, vamos a poner una persona y un computador enviando mensajes, en su época lo imaginó con cartitas de papel, a un juez humano. Okay. Y el juez humano no va a saber de cuál de los dos viene. Y si esa persona es incapaz de determinar cuál es el computador y cuál es la persona, entonces el test de Turing ha sido sobrepasado, y en ese momento podemos hablar de que los computadores han alcanzado el cerebro humano, porque no lo puedes diferenciar. Y eso ocurrió, se hizo el test con ChatGPT. Pusieron a un Juan o una María y le dijeron, te vamos a mandar mensajes y no te vamos a decir de quién vienen los mensajes. Exacto. Y algunos venían de Daniel. Y se hace varias veces para que haya del chat. significancia estadística. Y hoy día los jueces son incapaces de determinar si viene un ser humano de ChatGPT. Y por lo tanto, en rigor se ha superado el test de Turing, que fue cuando Turing dijo el punto en que la humanidad llegue a este punto donde las máquinas piensan como el ser humano. Esperemos 2 segundos más el cable, porque yo podría decir que perfectamente que Turing se equivocó. En el sentido que la máquina no es tan inteligente, sino que es tan inteligente que genera la ilusión. Exacto, o sea, que uno se puede poner a filosofar y nos podemos tomar 10 cervezas discutiendo si efectivamente alcanzaron la capacidad intelectual humana o no. Pero lo lindo es que Turing dijo este test ultra simple y se superó. Esa es la como noticia, como símbolo, es espectacular. Es genial. A todo esto tú sabías que Apple, de hecho, su símbolo es por Turing. Es porque Turing se suicidó comiéndose una manzana con cianuro. Turing era gay y en Inglaterra la homosexualidad estaba penada por ley. Yo siempre pensé que era Newton. ¿En serio? Sí, mi ignorancia asumía que era... Fue por Alan Turing, y por eso está la manzana mascada. Esto es de los mejores divergentes que hemos hecho, buenísimo. No, es por eso, o sea, Steve Jobs y Wozniak... Esto cierra el círculo. Buenísimo. Bueno, y por eso está tan fuerte, no podemos dejar de comentar la carta que mandaron. Oye, no se quiere acabar esto. Sí, es que da demasiado, pero Tomás, por favor, cuéntanos. Esta semana hubo una carta firmada por más de 1000 personalidades, líderes tecnológicos y así por el estilo. Dijeron líderes tecnológicos, pero después yo caché que hasta yo podía firmar. Hay de todo. Eso no vale. Hay de todo. Hay un montón de expertos en AI, pero también hay figuras públicas que le dan peso. Pero estaba Tristan Harris, que es uno de los principales advocates de justamente el buen uso de la tecnología. Estaba Wozniak, fundador de Apple. Estaba Elon Musk. Sí. Habían un montón de personalidades. Russell, que es como uno de los gurúes máximos del AI. Pero básicamente están diciendo, cabros, refiriéndose a la humanidad, chantemos la moto. Tenemos que coloquial. parar 6 meses del desarrollo de este tipo de tecnología y pensar qué está pasando. Yo encontré que la carta tenía un olor un poquito distópico, en el sentido de justamente estas máquinas se van a tomar la civilización, y lo encontré intelectualmente deshonesto por todo lo que acabamos de hablar en estos últimos 5 minutos. Pero por otro lado sí tenía un componente que yo lo encontré bien válido, al decir, ¿estamos listos para que este tipo de algoritmos reemplacen a tanta gente, incluso gente que está feliz con su trabajo? No, y además a mí lo que me pareció es que la petición tampoco es tan loca. No es hagamos que GPT-4 salga al mercado. Dicen, lo único que les pedimos es lanzar nuevos productos en 6 meses. Entonces, no... Pero en 6 meses tampoco va a pasar nada. 6 meses fue por no decir demasiado tiempo para que nadie dijera este loco. Estoy de acuerdo. Porque la segunda pedida, después de decir reflexionar, era regulemos.
En el fondo un poco lo que está diciendo es, esto realmente tiene la capacidad tangible de lo que hemos discutido los últimos 10 años, pero que pensábamos que venía el 2030, y igual el 2029 no iba a pillar recién despertado, que esto puede mañana reemplazar mucha gente. O sea, seamos súper simples, hoy día una empresa grande de abogados que contrataba todos los años 5 o 10 abogados jóvenes, mañana va a empezar a contratar 2 o 3, porque esos 2 o 3 con GPT Lawyer al lado Claro. valen por 4. Entre muchos otros peligros que también no alargaremos mucho, pero a mí me parece, de nuevo, razonable decir somos una comunidad, la comunidad de los seres humanos, hay algo que está avanzando demasiado rápido, decir, señores, juntémonos alrededor del fuego, discutamos si esto está bueno o no está bueno para la comunidad, durante 6 meses démonos el tiempo para ver hacia dónde vamos. Me parece una pausa súper razonable. La figura tribal, pero tú te das cuenta que como humanos no somos capaces ni ponernos de acuerdo cuando nos vayamos a guerra. O sea, Latinoamérica no es capaz de ponerse de acuerdo ni cómo le ponemos normas a la migración. Europa no se pone de acuerdo ni para evitar una guerra. Y de hecho, tratando de evitar una guerra con sanciones económicas, y esto es un súper paréntesis del paréntesis porque me estoy escapando, el otro día estaba viendo los números, ¿tú me puedes creer la cantidad de gas que Europa... Hasta divergencia de la divergencia. Esto es divergencia de la divergencia. La cantidad de gas por las sanciones que le pusieron a Rusia, terminaron consumiendo mucho más gas que normalmente, terminaron quemando mucho más CO2 cuando estamos todos gritando y rajando vestiduras por el calentamiento global. Los pseudo partners de Europa, es decir, Noruega, Estados Unidos, Argelia y otros, se forraron vendiendo el gas más caro de la historia, y muchos países europeos terminaron comprándole más gas que antes a Rusia, claro, porque no había. Y yo pidiendo que la humanidad completa se junte alrededor del fuego, discutir el futuro de la... Déjame soñar, Tomás. A ver, yo creo que en verdad alguien le tiene que poner el cascabel al gato, y va a tener que ser por cada uno de los países de cómo enfrenta el potencial de reemplazo humano, porque es brutal. Eso. Bien, yo creo que lo tenemos que dejar hasta acá. Sí, dejámoslo hasta acá. Pero, oye, muy buen capítulo, ¿eh? Ojalá se haya escuchado mejor. Sí, estamos haciendo aquí el esfuerzo de mejorar... El próximo capítulo vamos a tener micrófonos nuevos. ¿Vale? Oye, muchas gracias a todos. Sí, un abrazo a todos, muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.